Hola, bienvenidos nuevamente a estas cápsulas de estrategia y tecnología TO. En cápsulas anteriores hemos visto todo el proceso de compra, que debe ser un proceso analítico, para adquirir y formalizar la adquisición del ERP. Y también vimos cuáles son los factores clave para el éxito y una correcta implementación del mismo. El día de hoy queremos hablar de uno de esos factores importantes, que es la existencia de una metodología que permita implementar con el mayor factor de éxito posible. ¿Qué es una metodología de implementación de un ERP? Pues la metodología de implementación de un ERP es una serie de actividades llevadas a cabo por un equipo integrado especialmente para la ejecución de la implementación del ERP, que es un equipo transitorio y que divide todas estas actividades en diferentes miembros que hemos visto que se organizan en un proyecto mixto. El proyecto mixto que se necesita para la ejecución de un ERP implica que líderes y usuarios clave, que así se le denominan, que son usuarios que conocen la operación y los detalles del cliente o de la empresa que se está implementando, son vitales para poderle transmitir a los líderes del consultor y a los consultores per se todo el conocimiento y todo el detalle posible que se necesita para parametrizar hasta la última actividad que se requiere en un ERP. Estas metodologías sugeridas son metodologías que deberían de ser certificadas por la casa proveedora del software, de tal manera que sean metodologías ya probadas con implementaciones anteriores. Procura, cuando estés trabajando ya al inicio de estas actividades, que el proveedor del servicio te confirme que esta metodología no está haciendo conejillo de indias con ella, sino que realmente ha sido una metodología probada en implementaciones similares. La metodología de implementación consta de las siguientes fases. La primera es la planeación. Obvio, ¿no? Pero pues es necesaria. En la planeación, los líderes de ambos, del equipo implementador de la casa consultora y de la empresa a implementar, elaboran un cronograma detallado de todas las actividades que se estarán generando durante la ejecución del proyecto. Un buen proyecto de implementación de ERP debe oscilar entre 9, 12 meses, probablemente más, de acuerdo a la complejidad de los procesos. Sería sospechoso y valdría la pena que pares oreja, sería prudente que te pongas shush, como has visto en implementaciones anteriores, que alguien te prometa la implementación de un ERP en 2 meses, como algunas preparatorias que ahora te dicen por allá que te vuelves bachiller en ese tiempo, ¿no? Sospecha y para oreja, porque eso realmente, si se quiere hacer una implementación seria con una metodología adecuada, no es posible. En la planeación se determinan también las personas y recursos, tiempos, disposiciones de usuarios clave, para que la empresa también pueda prever y pueda agendar la disposición de la gente necesaria para las diferentes etapas de ejecución del proyecto. Este cronograma, que se llama en términos generales el project o el proyecto maestro, debe ser compartido con todos los miembros del equipo y principalmente con los usuarios clave del cliente, para que desde un principio, como es un cronograma, se determinen con precisión las fechas y el horario, por supuesto, en el que se requerirá la presencia de estas personas, de estos empleados de la empresa. Esto es obviamente un proceso de gestión y, como dijimos en cápsulas anteriores, se necesita que este proyecto sea prioritario en la empresa. No se puede estar gestionando como segunda o tercera opción en un ERP para ver si te pueden atender. Si la empresa ya tomó la decisión de comprarlo y de implementarlo, le debe dar la prioridad necesaria para que agendar estas actividades no se vuelva un conflicto en el proyecto. La segunda etapa de la metodología, que consiste ya en empezar a ejecutarlo, es el análisis y recopilación de la información. No se puede mejorar lo que no se conoce en plenitud. Y esto es todo un dilema, ha sido todo un tema en el mercado de los ERPs, porque existe una corriente de plug and play que te vende las mejores prácticas para que tú
intentes incorporarlas a tu negocio. Nuestra opinión como consultores ya de mucho tiempo en esta área es que las mejores prácticas empiezan con las que en casa has hecho para estar en el momento y en el crecimiento que tienes ahora. Seguramente hay muchas áreas de oportunidad, pero seguramente tienes muchas actividades exitosas, controles y prácticas de negocio que son rescatables. Así que no se puede hacer como desastrosamente se hace a veces en la 4T, de romper todo un esquema y empezar de cero. Entonces, en el análisis y la recopilación de información, los consultores, junto con los líderes funcionales, obtienen una foto exacta de cómo se están trabajando los procesos. En esta etapa se hace precisamente lo que se conoce como mapeo de procesos. Los procesos son una serie de actividades que se generan en todo el ecosistema de la empresa que persiguen fines específicos y que por supuesto se relacionan entre ellos. En próximas cápsulas, hablaremos con detalle de todo este tema del mapeo de procesos, que es vital, en nuestra opinión, para la ejecución del proyecto y las mejoras del mismo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta etapa, concretando, es tener una foto de cómo está operando la empresa con todo su detalle posible y determinar en la misma cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las mejoras de control interno y cuáles son las eficiencias que se van a lograr en la implementación del ERP. Una cosa que es importante, un tip que les recomendamos cuando ustedes están trabajando en el análisis y en el planteamiento de las mejoras, es que los ERP son extremadamente eficientes si trabajan en línea. Entonces, cuando se estén haciendo las propuestas de cómo se van a desarrollar estos procesos ya trabajando el ERP, es importante que se piense que se está ejecutando y se está operando con el sistema simultáneamente con la actividad pertinente. Se está cobrando una venta y se está operando el sistema. Está saliendo una mercancía del almacén y se está afectando el sistema. Se está generando una gestión de compra con un proveedor y se está generando la orden de compra. Está saliendo un cheque y se está operando la conciliación y la tesorería del ERP. Toda esta operación virtuosa y coordinada del ERP garantiza la información en línea. Entonces, cuando estés mapeando un proceso, no solamente hagas una abstracción de una mejor práctica, sino aterriza con el detalle posible cómo en la operación cotidiana, en las instalaciones del cliente, se tendrán que realizar las actividades alineadas y trabajadas en línea con el sistema. Bueno, una vez que en esta etapa ya se hizo el análisis profundo de las actividades, que se definió lo que se va a mejorar, pues obviamente ya se tienen los elementos, porque todo eso se hace con trabajos de análisis y rebotando ideas con el cliente, de cómo va a quedar parametrizado idóneamente el sistema. Entonces vamos a la tercera etapa de la metodología, que es lo que nosotros conocemos como parametrización y desarrollo, que ya consiste que en base en la experiencia, en el conocimiento profundo que se debe tener en el ERP, poner todas las reglas de negocio, todos los accesos a usuario, todas las líneas de las actividades de los procesos debidamente encadenadas en el ERP. Es importante aclarar que un ERP funciona en base a procesos, por eso en el análisis se mapean procesos y no en base a módulos, que es algo que se escucha frecuentemente comercialmente en el tema del ERP. De tal manera que tú sepas que todo proceso tiene una entrada y una salida y tiene una correlación necesaria con otro proceso o con una información. Por eso es importante que cuando estás parametrizando, compruebes y confirmes todas estas entradas y salidas sean virtuosas, que no generen conflictos de actividades entre ellas, que sean eficientes y sobre todo que generen, en su caso, la información financiera pertinente. Entendiendo como información financiera no solamente el tema de recursos, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, sino la contabilidad también. Bueno, una vez que se ha hecho en esta etapa la parametrización y desarrollo, hablé del desarrollo cuando el sistema no trabaja exactamente como se pretende en la parametrización y se tienen que hacer algunas adecuaciones al mismo. Procura entonces que cuando tú adquieras un ERP, el consultor de la casa que te va a implementar o quien te implementará en general, tenga las capacidades acreditadas por la casa que lo produce de poder hacer esas modificaciones sin perder la garantía. Por eso es importante que quien te implementa tenga una certificación de poder hacer estos desarrollos. La cuarta etapa es la parte ya de poner el sistema para capacitar. Es decir, si ya parametricé el sistema, pues yo lo voy a dar a conocer ya prácticamente el prototipo que se va a liberar.
La capacitación es sumamente importante en la implementación de un ERP. No es un expediente que hay que cubrir de una semana, sino que se tiene que hacer realmente, concienzudamente, prácticamente un programa de capacitación que permee todos los accesos de los usuarios, todos los procesos que se están mapeando, todas las salidas, toda la información ejecutiva. Usualmente estos programas de capacitación, para llegar al alcance de lo parametrizado, deberían de ser programas de mes y medio o 2 meses. Entonces hemos visto en algunas implementaciones que se cura un expediente de llamarle capacitación a mostrar algunas capacidades del sistema, cuando la capacitación en la implementación de un ERP es ver ya el entorno o la actividad de un puesto operando con el ERP, que implica actividades per se dentro del ERP, pero también actividades colaterales. Bueno, esta capacitación es tal vez el último filtro para ver si todas las adecuaciones, si toda la parametrización funciona correctamente, porque al hacerla en una base de datos que es el prototipo, pues tendrán los usuarios la posibilidad de hacer recomendaciones finales. No el cambio del modelo, porque previamente en etapas anteriores se definió conjuntamente, sino para poner la cereza al pastel, para dejarlo más fino todavía. Después de la capacitación, entramos prácticamente a la etapa de liberación. Es importante que estas actividades de capacitación y liberación sean lo más encadenadas posible, porque obviamente la capacitación tiene una curva, el aprendizaje tiene una curva, y hay que aprovechar lo alto de la curva que es saliendo de la capacitación para que la gente inmediatamente empiece a operar el sistema y pues no tenga los temores naturales, ¿no? El terror natural del primer teclazo, ¿no? Realmente la capacitación sirve para que vea que no es un tucho el sistema, que es lo suficientemente amigable, que le resuelve sus problemáticas, que realmente es muy intuitivo, y también sirve cuando estamos haciendo estos talleres de capacitación como una prueba para ellos mismos de su trabajo colaborativo, porque estos talleres de capacitación implican que varias áreas departamentales vayan generando información en un repositorio de prueba de esos talleres de capacitación, donde vean cómo la orden de compra del comprador tiene alguna incidencia con la entrada de compra que hace el almacenista, como el corte de caja de una cajera en un punto de venta incide también en el tesorero para generar los depósitos y este tipo de detalles y procesos interrelacionados. Bueno, una vez que se ha terminado con la capacitación, que se han hecho los últimos arreglos o afines producto de esta capacitación, entramos prácticamente a la etapa 0 o a la etapa de liberación. En el mundo de ERP le llamamos el día 0 al día de la liberación del proyecto. Previo a la liberación, cuando ya estamos en esta etapa de liberación, lo primero que hay que hacer es un plan muy detallado de cómo se va a cargar la información del ERP. Y cuando nos referimos a información, nos referimos de los saldos iniciales transaccionales de las diferentes cuentas. Estamos hablando de los inventarios, estamos hablando de la cartera, estamos hablando de los bancos, estamos hablando del personal, etcétera, ¿no? Todos los catálogos durante el proceso de parametrización fueron debidamente depurados. Y también cuando vimos los factores claves del éxito, se supone que la información ya fue depurada de tal manera que la cartera que se va a cargar en el nuevo ERP es realmente la cartera cobrable, que las cuentas por pagar que se van a cargar en el sistema corresponden exactamente a lo que se debe. Y también, y muy importante, que estas cantidades amarran perfectamente con los saldos contables. Por eso acá le damos siempre un tip a nuestros clientes cuando vamos a hacer esta carga de saldos. Hay que ver, cuando se va a hacer esta carga de saldos, que toda esta parte que es transaccional coincida con los saldos contables. Es decir, se hace una matriz, un documento que se hace una matriz, donde nosotros debemos de ver, para los contadores, ¿no?, el saldo de deudores diversos, con qué se va a amarrar en el EP, con qué tipo de carga de información. Que el saldo de accionistas, que es una cuenta que está por allá, con qué se va a amarrar. Que el saldo de tesorería, con qué se va a amarrar. Entonces uno hace un desglose prácticamente de la balanza de comprobación, de los saldos que tiene la balanza de comprobación, y va a indicar cómo se va a través de la carga de saldos generar el saldo transaccional debidamente cuadrado o validado con ese saldo contable. Esto es importantísimo, porque luego si esta operación no se hace correctamente, cuando el ERP empieza a operar y genera información en línea, si esta información preliminar no se cargó, distorsiona y le da al quas a la información precisamente que se está generando en el sistema. Entonces, que le pongan mucho foco a esto. Es una actividad
que hay que hacerla con el mayor detalle posible y sabemos que está en medio del estrés, porque cuando uno empieza ya a sentir los olores de liberación del proyecto es cuando el estrés está a lo que da. Estamos casi en las actividades del parto, pero hay que tener la cabeza fría de saber que esa actividad es sumamente importante, previa ya al estrés definitivo, que es la liberación. Bueno, ya se cargaron los catálogos, ya tenemos el saldo, pues empieza el día 0. Llanto y crujir de dientes. Bueno, obviamente la gente estará estresada, los consultores también. Algunos de ellos tendrán allá un caso de pánico y demás, pero realmente eso es producto nada más del cambio, porque previamente se probó el modelo. Entonces hay que acompañar al cliente en todas las dudas, en todos aquellos casos en que aparentemente hay algo no previsto. O sea, se debe generar una mesa control de este equipo del proyecto, cuyo objetivo precisamente es ir acompañando a las diferentes áreas, sobre todo a las operativas y los que interactúan con el cliente, para que la operación no se detenga y se pueda explicar cualquier interpretación o malentendido del sistema. Es probable, esto también existe, que hubo un detalle que estuvo debajo del cajón del escritorio que no se previó y que en ese momento se determine que es necesario modificar. Bueno, esta mesa control debe tener las capacidades para acotar ese cambio, dimensionarlo e incorporarlo debidamente documentado para mantener la documentación del sistema que se va a entregar al cliente. Bueno, ya liberamos, ya prácticamente la gente ya no está tan estresada, pero hay que hacer un proceso de estabilización, que es un proceso que va a depender mucho de la actitud de la empresa hacia el cambio y la incorporación, el tiempo que va a transcurrir. Un tip para que puedan decidir ustedes más o menos cuánto es el tiempo de estabilización es cuando la empresa pueda leer un cierre contable mensual de manera natural y sin tanta distorsión o sin tantas dudas que se haya venido generando precisamente con la transaccionalidad del sistema. Es importante en este proyecto de estabilización tener juntas prácticamente diarias en la ejecución del proyecto o cuando mucho semanales para hacer la retroalimentación, porque si no se hace este tipo de ejecución muy a corto plazo en este tiempo de estabilización, puede haber estabilizaciones eternas, porque la insatisfacción que puede tener un usuario puede ser producto de una incompetencia, puede ser producto de una ignorancia de cómo operar las excepciones en el sistema, o puede ser también producto de una actitud de boicotearlo. Entonces, por eso los problemas, como han sido analizados previamente, deben ser atacados, resueltos y determinados con claridad para todas las partes. De tal manera que en la lectura de esos estados financieros ya sabemos que la empresa ya tiene todos los elementos para poderla transaccionar, para poderla gestionar y para poderla interpretar. Bueno, esto se debe ejecutar con la metodología, pero recuerden que un ERP crea una relación a largo plazo. De tal manera que una vez que se ejecute el proyecto, que se haya estabilizado, existe una última etapa. Y esta última etapa es la entrega del proyecto a los responsables en la casa consultora, que se van a encargar de lo que se conoce como soporte continuo. Se debe generar un documento que le llamamos nosotros memoria técnica, donde se detalle y se tome una foto de cómo queda parametrizado el sistema. Es como entregarle las llaves del avión al piloto diciendo con estas consideraciones tiene el combustible lleno, esta es la foto que tú tienes, aquí tienes tus manuales, de tal manera que tenga elementos, el que se va a conocer ahora como administrador del sistema, que es un personal interno de la empresa, en la manera como se deben de administrar los cambios. Bueno, parece muy complicada la metodología, pero si realmente la trabajas en orden, si la trabajas con el método, si la trabajas precisamente con las indicaciones que se ponen en la misma, te puedo garantizar que hay una alta probabilidad que estés sonriendo después de varios meses porque estás viendo unos muy buenos frutos en la implementación de tu ERP. Gracias y nos vemos en la próxima.